Bien, ya está grabándolo. La semana anterior hablaba con ustedes, inclusive les di les di los temas de lo que íbamos a hablar ahora. En el entendido de que como son temas que ustedes ya estudiaron allá en su formación en las estadísticas básicas, entonces yo supongo de que ya hay cierto manejo y que vamos a platicar del tema, ¿verdad? Oigan bien, vamos a platicar del tema, o sea, ustedes conmigo. Porque en didáctica tenemos que afinar muchos detalles. Pensando en que ustedes cuando enseñen estos temas no están obligadas a hacer una enciclopedia, no están obligados a hacer una enciclopedia de estadística, pero sí a saber más que el estudiante, a tener un nivel más alto, porque ustedes son los especialistas. Ya, si ya usted quiere entrarle y aprender más, enhorabuena, no hay problema. Pero ustedes deben saber mucha matemática y en la parte estadística también. Entonces les voy a compartir una presentación que está por aquí, en la cual yo voy a solicitar que ustedes participen. ¿Qué habrá pasado ahí? Ahí estamos. Aquí. Vamos a estudiar medidas de dispersión. Estamos en la clase número 18. Lleven la cuenta que quizás ya solo va quedando esta clase y la otra quizás, porque la 20 como que es el examen. No me recuerdo si es en la 21 el examen o en la 20. Ya voy a revisar las fechas. Solo nos va quedando hablar al respecto de lo que es métodos de conteo. Pero más adelantito les voy a dar las instrucciones de qué es lo que van a estudiar para que nuevamente, así como hoy vamos a platicar del tema, ustedes también se preparen. Bien, hoy sí. Va a inicio la presentación aquí. Primero, antes de dar alguna definición o algo, yo quiero que ustedes mediten en esas tres preguntas que están ahí. ¿Qué son las medidas de dispersión? ¿Cuáles son las medidas de dispersión? ¿Y qué es eso de desvío o desviación? Que son términos que se ocupan en este tipo de medidas. Dejo abierta la participación y aquel que quiera dar su opinión es libre en este momento. El que dé su opinión libre ya no lo voy a hacer participar en preguntas más adelante. Cualquiera de las tres preguntas. Buenas tardes, Lick. Buenas. No sé si me escucha. Sí, claro. Yo me recuerdo que las medidas de dispersión, licenciada, son todas aquellas medidas, valga la redundancia, que se utilizaban para medir como más o menos como la distancia entre un valor y otro de la media aritmética, más o menos recuerdo eso. La distancia entre ellos y la media. ¿Así? Sí, Lick. Sí. Muy bien. Fíjense, lo primero que menciona por aquí Alejandro, menciona separación. De los datos y la media aritmética. Lo voy a dejar así con símbolo. Vaya, ¿alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuando yo llevé estadística, recuerdo que el licenciado nos dijo que eran las medidas que son parámetros y que expresan la diferencia entre los valores de la variable. Vale. Parámetros, pero también pueden ser estadísticos.
Eso solo depende nada más de una cosa. Recordemos que un parámetro es una medida estadística, cualquier medida que se calcula sobre una población, y un estadístico, que también se llama estadígrafo, es cualquier medida estadística que se calcula sobre una muestra. Entonces pueden ser parámetros o pueden ser estadísticos. Bueno, otra participación. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Sí, yo tenía entendido que las medidas de dispersión es para conocer qué tanto están alejados los valores de la media aritmética. Muy bien, muy bien. Miden el alejamiento. De los datos. Aquí le voy a arreglar con respecto. Normalmente se trabaja con respecto a la media. Con respecto, eso es lo más habitual. Aunque se puede hablar de medidas de dispersión basados en algún otro promedio, pero lo más común es que se trabajen con respecto a la media. Entonces, el entendido que ustedes deben llevar de las medidas de dispersión son medidas, la palabra dispersión significa separación. ¿Qué tan separados o qué tan juntos o qué tan cerca de la media se encuentran los datos? Se maneja la idea de que entre más dispersión hay, más separación de los datos con respecto a la media, menos representativa se vuelve la media. Y entre menos dispersión hay, o sea, entre más pequeñita sea la medida de dispersión, significa que los datos están más cercanos a la media, y en ese caso la media es más representativa de ellos. Eso es lo que debemos entender de las medidas de dispersión, que cuando decimos medidas de dispersión estamos viendo qué tan separados, qué tan juntos o qué tan juntos están de la media. Ya estas medidas son complementarias. Fíjense todas las herramientas que hay para el tratamiento de la información. Ya estudiamos las medidas de tendencia central, ya estudiamos las medidas de posición, ya estudiamos las medidas de asimetría, cómo distinguir el tipo de asimetría que tiene una serie de datos. Ya estudiamos las medidas de kurtosis, cómo es la distribución en forma gráfica, y ahora vamos con las medidas de dispersión, las que nos permiten medir qué tan separados están los datos con respecto a la media y poder decidir si esa media es representativa o no de los datos. Noten la relación que hay entre las medidas de dispersión y la media aritmética. Están centrados todas las definiciones en la media. El objetivo es estudiar qué tan representativa es la media de los datos, y eso se investiga a través de las medidas de dispersión. Muy bien, avanzamos. Ya creo que está claro este primer punto. Ahora vamos al segundo punto. Desvío o desviación, ¿qué es eso? Voy a apuntarlo por aquí. Otra participación libre por el momento. ¿Podría ser qué tanto se extienden los datos alrededor de, ya sea la media o cualquier otra medida de tendencia central? ¿Qué tanto se extienden? Más o menos por ahí va. Vamos a escuchar a otro. Diga Wendy, después de que suene el del pan. Mire ese pan, quiere que le compre, quizás usted la busca.
No. Vaya, ya hizo silencio. La escuchamos. Es de un valor, digamos, que nosotros suponemos, un valor que nosotros suponemos a un valor que es verdadero. Una posible cantidad, digamos, que nosotros queramos estudiar. Ajá. Vaya, fíjense de que ya Carolina nos decía que tanto se aleja un valor de otro, ¿ya? Está relacionado siempre con el concepto de dispersión, no se les olvide. Sí, y Wendy nos hace ver la diferencia entre un valor y que se esperaba y un valor que se ha alejado de donde lo esperábamos. Por ahí va el asunto. Una desviación es el medir un dato que tan alejado está del valor representativo de ellos, en este caso la media. Entonces, una desviación, que normalmente también se le puede llamar desvío, es la diferencia, se lo voy a escribir aquí, miren, diferencia entre un dato, cualquier dato, yo le voy a poner aquí entre paréntesis x sub y la media. Y la media aritmética. Entonces hay una fórmula para las desviaciones. Normalmente se representan con d sub 1 o d sub i para poner el i como un contador, y una desviación es tomar un dato cualquiera y restarle su media. Eso es una desviación. Ahí vamos ya entrando al concepto, ya vamos empezando a poner números. ¿Qué es una desviación? La diferencia entre un dato y la media aritmética. ¿Qué es lo que nos mide esto? Esto nos está diciendo cuál es la distancia que hay entre ese dato y la media. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo qué tanto se alejó ese dato con respecto a la media. Ese es el concepto de desvío o desviación. Es el mismo término, por como lo encuentren en algún libro. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pues yo me acuerdo que son 4 las que vimos nosotros en estadística. Ajá. Y son la desviación típica, la desviación media, la desviación semi-intercuartil y el coeficiente de variabilidad. Vale. Desviación típica. Desviación media. Me dijiste desviación Semi-intercuartil. Semi-intercuartílica. Y el coeficiente de variabilidad. Y el coeficiente de variabilidad. Muy bien. O también se le llama coeficiente de variación, ¿verdad? Es el mismo nombre. Ahí faltan algunas. Y lo que nosotros debemos empezar a tener claro es cuál es la secuencia de contenido bajo la cual se tienen que enseñar. ¿Cuál se enseña primero? La del rango. Vaya, esa hace falta ahí, mire. Entonces vamos a ponerla, por eso les dije, faltan algunas. La más simple de todas es la que se le llama rango. También a esta se le suele llamar amplitud total. Amplitud. Ya, muy bien. La más elemental es el rango. ¿Y el rango qué es lo que mide? ¿Cómo aprendieron a ustedes a calcular un rango en funciones? El valor máximo menos el mínimo, recuerdo. Así es, así es. Así como se calcula la longitud de un intervalo, así se calcula el rango. Entonces, cuando nosotros hablamos de la secuencia en la cual se deben enseñar, se debe enseñar primero. Miren, aquí voy a poner secuencia de contenido.
No se puede empezar a hablar de desviación típica sin haber pasado por otras. Entonces, la primera, la más elemental, es la que conocemos bajo el nombre de rango. ¿Cuál debe ser la segunda? ¿Cuál se recuerdan ustedes que les enseñaron después del rango? Ya vamos a analizar por qué van así. La desviación media. Ajá, muy bien. Esa es la segunda. Aunque muchos no dicen su nombre completo, ¿verdad? Desviación media. Ya van a ver por qué. La desviación típica o desviación estándar es una desviación media también. Pero ¿qué es lo que la hace distinta? Ya vamos a ver. La desviación media le hace falta, la que comúnmente le llaman solo desviación media, le hace falta su apellido. Se llama desviación media absoluta. La tercera viene a ser la que se conoce con el nombre de desviación media, pero cuadrática. El nombre más conocido de esta es varianza. Quizás por más cortito lo ocupan, pero pocos hacen énfasis en que la varianza es la desviación media cuadrática y la otra es desviación media absoluta. De ahí tenemos que enseñar a partir de la desviación media cuadrática la raíz cuadrada de esta, que esa se conoce bajo el nombre de desviación estándar. Que también se le llama desviación típica y es la más utilizada de todas. Luego viene el coeficiente de variación, y por último nosotros podemos hablar quizá de las otras que son complementarias, ¿verdad? Así como la desviación intercuartílica o la desviación semi-intercuartílica, que la única diferencia es que una va solo la diferencia de los dos cuartiles, el cuartil 3 y el cuartil 1, y la otra es cuartil 3 menos cuartil 1 entre 2. Esa es la única diferencia. Desviación que a esta desviación intercuartílica también le suelen llamar recorrido intercuartílico. Muy bien. Y aquí también le voy a poner y semi intercuartílica. Punto suspensivo porque vieron que esa palabra es bien larga. Bueno, y ya no alcanza ahí el espacio. Entonces, la secuencia de contenido, el orden en el que se deben enseñar es ese que se muestra ahí. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en ese orden? ¿Por qué no puedo enseñar una medida antes de la otra? ¿Y cómo es que las fórmulas que ustedes observan ahí tienen esa estructura? Ya vamos a ver las formulitas, pero analicemos ¿por qué será que van en ese orden? Ustedes que han estudiado ya en estadística 1 y 2 algunas medidas de estas, quiero escucharlos que me opinen por qué van en ese orden. Ahí es donde se esconde la didáctica. Quizás porque las fórmulas se van complementando unas con otras. Podría ser, podría ser.
Ahora, construyamos. Fíjense de que de todas, la fórmula más elemental es la del rango. Que esta nos dice así, valor mayor menos valor menor. Esa es súper sencillísima y esa nos da una primera gran idea de la separación que hay entre los datos a partir de su valor máximo y su valor mínimo. El rango no depende estrictamente del concepto de desviación, o sea, de esto de las desviaciones. El rango depende del valor mayor y el valor menor, que ahí intuitivamente con mayúsculas es el mayor, con minúsculas es el menor. Pero las demás medidas llevan desviación, desviación, desviación. O sea, tiene que ver con esto que acabamos de plantear aquí, la desviación. Y aparte llevan la palabra media, media. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes cuando oyen la palabra media? Media aritmética. O sea, que la media tiene que ver aquí. Correcto. Una desviación media es una desviación promedio. Ah, muy bien. Pero para hablar de desviación promedio, entonces yo tengo que hacer varios cálculos de desviaciones. Y para ello aparece algo ahí en lo que son las desviaciones que nosotros le debemos poner atención. Y eso lo vamos a ver ya en la siguiente lámina. Desviación media absoluta. Para poder aterrizar en la idea de la desviación media absoluta, nosotros debemos pensar en una serie de datos. Voy a hacer una serie de datos chiquitita y la voy a hacer en forma general. Solo espérenme un momentito que aquí la batería me está pidiendo comida. Déjenme la conecto y así. Hoy sí. Ya tenemos licencia para llegar hasta las 10. Bien. Cuando nosotros hablamos de desviaciones, voy a plantear lo que vendría a ser una serie de datos. Vamos a trabajar con una serie y yo le voy a poner a estos datos así: x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Bueno, 4 datos generales. Y estos datos van a tener de media aritmética, van a tener X barra. Estoy trabajando en forma general. Entonces, yo quiero sacar la desviación promedio. Si quiero sacar una desviación promedio, ¿qué tengo que hacer? Calculo las desviaciones y luego su promedio. Sigamos calculando. Entonces yo aquí tendría, voy a escribir aquí desviaciones. Desviaciones. La desviación 1. Primer dato menos la media. Desviación 2. Segundo dato menos la media. Desviación 3. Tercer dato menos su media. Y desviación 4. Cuarto dato menos la media. Muy bien. Ahora, ahí tengo todas las desviaciones. Pero ahora necesito su desviación promedio, el promedio de esas desviaciones. Y fíjense bien lo que va a suceder. Vale, voy con el promedio. Y ya van a ver por qué es necesario mencionar el nombre absoluto. Vale, promedio de desviaciones. A ese promedio de desviaciones yo le voy a poner una letra por el momento. Por el momento le voy a poner D mayúscula. Así ve. D barra le voy a poner. Promedio de desviaciones. ¿Qué se hace para calcular un promedio? Si es el promedio de las desviaciones, yo tengo que sumar
Espérenme que esa línea no me gusta cómo se ve. Vaya, yo tengo que sumar la primera desviación, x sub 1 menos la media, más la segunda desviación, x sub 2 menos su media, más la tercera desviación, x sub 3 menos la media, y la última desviación, x sub 4 menos la media. Y esto iría, por supuesto, dividido entre 4, porque estamos hablando de 4 desviaciones. Estoy analizando estas como un solo número. Este es un número. Por eso las escribo así, agrupaditas, para que no se vayan a perder. Ahora voy a hacer un proceso de arreglar ahí con un poco de álgebra las cosas. X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4 son todas cantidades positivas. Entonces las puedo agrupar. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X sub 4. Y la media aritmética son todas cantidades negativas y ustedes verán que ahí dice hay una media aritmética, 2 medias aritméticas, 3, 4 medias aritméticas. O sea, 4 veces la media. Y esto va entre 4. Y fíjense lo que sucede cuando tengo esto. Aquí esta primera parte, esto es la suma de los datos. Y la suma de los datos tiene una equivalencia. La estudiábamos la semana anterior. La media aritmética se define como la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. Si esto lo despejamos, si despejamos la sumatoria de los datos, la n debe pasar a multiplicar con x barra y tendría esto. N por la media aritmética, el número de datos por la media, es igual a la sumatoria de los datos. Ah, muy bien. Entonces, esto que está aquí es la sumatoria de los datos. Ajá. Entonces, cuando hago el proceso, miren cómo se movió esto aquí, pues. Bueno, todas estas sumas yo las puedo abreviar, porque como esto de acá es la suma de todos los datos, entonces yo puedo escribirlo así. Sumatoria de todos los datos. Es esto de acá. Menos. Y 4 por la media, ¿qué vendría a ser? ¿Cuántos datos eran? 4, ¿va? Cuya media es X barra. Ah, entonces esto también es la suma de los datos. Ah, miren a lo que llego. Suma de los datos. Y aquí entre 4. ¿Cuánto da esto en el numerador? Da 0 sobre 4. O sea que D es 0. Miren lo que está pasando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que aparece ahí? Ese problema que les estoy planteando ahí lo enfrentaron los estadísticos en su momento y se dieron cuenta que si hay forma de calcular las desviaciones de cada dato con respecto a la media, pero la suma de ellas tiene la propiedad que la suma de ellas da 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué solución se le dio? Ahí es donde ustedes tienen que conocer el proceso de construcción de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tienen que considerar esto, la suma de las desviaciones de cada dato respecto a la media es 0. En términos de desviaciones, en términos de fórmulas, la sumatoria de cada dato menos su media
vale 0. Entonces, como que yo, si quisiera calcular promedios, no se puede, no se podía en aquel momento, porque la suma de las desviaciones daba 0. Y obviamente ustedes saben que aquí hay datos que son menores que la media y hay datos que son mayores que la media, porque así se distribuye. La media es una medida de tendencia central, tiende a estar en el centro. Van a haber unos que van a estar hacia la izquierda y otros que van a estar hacia la derecha. La diferencia de un dato que está a la izquierda de la media con esa media va a generar números negativos. Por lo tanto, aquí en estas desviaciones hay negativas y positivas. Y al parecer, la suma de negativas con la suma de positivas siempre se van a anular. Entonces, con este problema al que se enfrentaron los estadísticos en su momento, los estadistas más bien dicho, los estadistas y matemáticos por supuesto, es que ¿qué hacer para poder aprovechar esas distancias? ¿Qué hacer para poder aprovechar la distancia que hay de un dato, pero que el negativo no me afecte? Ahí es donde aparece el camino. Y la pregunta que se respondió en su momento es, ¿cómo hacer positivas las desviaciones? ¿Por qué la preocupación de hacerlas positivas? Porque si son positivas todas, su sumatoria no va a ser 0 y se va a poder calcular promedios. Entonces, como buenos estudiantes de matemática que son ustedes, a ver, cuéntenme cómo se hacen positivas las cantidades negativas. Con el valor absoluto. Ah, muy bien, ese es un camino. Aplicándole el valor absoluto. Voy a ponerle aquí ese dato que nos da Yasmín. Primera opción, aplicar valor absoluto. Y hay otra opción. No se puede hacer también multiplicándola por la misma cantidad, solo que negativa. Vale, cuando nosotros seguimos el planteamiento que nos sugería Yasmín y a una cantidad negativa la multiplicamos por sí misma, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos elevándola al cuadrado. Correcto. Entonces, esos son los dos caminos que matemáticamente dan origen a las medidas de dispersión y a la utilización de las desviaciones. Una es aplicar valor absoluto y la otra es elevar al cuadrado. Cuando elevamos una cantidad al cuadrado, aunque sea negativa, el menos por menos nos la va a hacer positiva. De ahí surgen, jóvenes, la desviación media absoluta, que es la que se obtiene cuando trabajamos con los valores absolutos de las desviaciones, y de ahí se obtiene la desviación media cuadrática, que es cuando trabajamos con los cuadrados de las desviaciones. Ese es un punto estadístico, matemático de construcción de las medidas de dispersión. Por eso es que ya después
a ustedes les enseñaron esta formulita, ¿va? Desviación media, y les dijeron sumatoria del valor absoluto de las desviaciones de cada dato con respecto a la media dividido entre el número de datos. ¿Qué están sacando aquí? Una media aritmética del valor absoluto de las desviaciones de cada dato con respecto a la media. Eso se llama desviación media absoluta. De aquí en adelante tiene apellido el nombre, desviación media absoluta. Si usted un día me dice a mí, es que voy a aplicar desviación media, ¿cuál? ¿La absoluta o la cuadrática? ¿Cuál va a aplicar usted? Entonces hay que ponerle el nombre bien puesto, desviación media absoluta. ¿Cuál es esa? La que se obtiene aplicando valor absoluto. Aquí le voy a escribir el nombre. Voy a abreviar aquí, desviación media absoluta. Y por aquí, a la par, solo déjenme mover este cuadrito de aquí. Se me fue ese cuadrito. Vale. Solo déjenme poner por acá cuál era el símbolo que aprendieron ustedes para la desviación media cuadrática o varianza. La varianza, si ustedes se fijan, es una sigma. Para el caso de la varianza poblacional, es sigma minúscula elevada al cuadrado. Por eso lleva cuadrado, porque se está trabajando aquí con la sumatoria de las desviaciones siempre, menos, cada dato menos la media, pero la elevan al cuadrado para hacerla positiva. Y siempre la dividen entre n. Entonces, estas dos fórmulas tienen su origen, su manera de construirse. El estudiante debe comprender por qué son así esas fórmulas. Si ustedes saben por qué estas fórmulas son así, difícilmente se les va a olvidar por qué es que son así, porque usted entendió cómo es que se construyen, de dónde salen y cómo es que se van a trabajar, cuál es su naturaleza. Esta es desviación media cuadrática. Ahí quedó un poco separado, pero ustedes tranquilos. También conocida como varianza. Por eso, chi cuadrado, que es una suma de desviaciones, de una suma, es una estadístico que hace un promedio de típicas, un promedio de desviaciones, un promedio de varianzas. Por eso lleva chi cuadrado. Ustedes recordarán que dice así, chi cuadrado, la prueba para hipótesis, porque lo que hace la prueba es hacer un promedio de desviaciones medias cuadráticas. Por eso se llama chi cuadrado o chi cuadrado. O sea, por ahí anda la relación que tiene esta medida con las estadísticos de prueba de hipótesis. Muy bien, hasta este momento, ¿dudas o inquietudes? Bien, como no hay, entonces yo pregunto. Hoy así lo voy a hacer participar, les voy a hacer que se ganen su nota de participación en clase. Quiero ver, la última que estuvo opinando en clase voluntariamente fue Carolina y Yasmín. Vaya, Carolina, hágame el favor de mencionarme un número entero comprendido desde el 1 hasta el 16. 11. 12. O 2. 8. 8, vaya. Marlene Esmeralda García. Marlene Esmeralda, vaya. De acuerdo a lo que usted ha estado atenta en la clase y a lo que ha entendido, ¿por qué se ve la necesidad de tener que aplicar valor absoluto o elevar al cuadrado las desviaciones? Pues
Bueno, yo comencé a escuchar porque por ratito se me cortaba desde cuando llegó que la desviación es el promedio daba 0. Ajá. Y después, eso se hace para hacerlas positivas porque si no, al intentar sacar el promedio de las desviaciones, siempre nos dará 0. Bueno, eso es lo que logré captar. Así es, vale, correcto. Entonces, eso es algo que los estudiantes, sus futuros estudiantes, deberán tener claro. Cuando nosotros intentamos calcular el promedio de desviaciones así de forma pura, siempre nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la suma de las desviaciones así puras da 0. Entonces, lo que se hace es hacer positivas a las que salen negativas y eso hace que se le aplique a todos parejo. Y se habla de una desviación media absoluta que trabaja con el promedio de las distancias nada más, o de una desviación media cuadrática que trabaja con el cuadrado de las desviaciones y también se le llama varianza. Está claro, jóvenes, también que es sigma cuadrado, es el símbolo cuando estamos hablando de una desviación media cuadrática poblacional relacionada a una población, y cuando es relacionada a una muestra aparece como S cuadrado, ¿verdad? Esto aparece cuando es un estadístico, es con S cuadrado porque está asociado a una muestra, y cuando aparece con sigma cuadrado es referido a una población. Eso no lo olvidemos. Hay una diferencia sustancial en la fórmula cuando hablamos de la fórmula de una muestra. Cuando se trabaja con una muestra, la formulita va así. Es el promedio de x sub i menos x barra cuadrado, el promedio de los cuadrados de las desviaciones entre n menos 1. ¿Por qué entre n menos 1 ahí? Porque hay un ajuste que se hace a los datos cuando yo divido entre un número mayor. Si ustedes se fijan, n-1, si tengo 30 datos, por ejemplo, y divido entre n-1, voy a estar dividiendo entre 29. Si yo divido entre un número más pequeño, el resultado de las divisiones tiende a ser más grande. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando tienen un medio 0.5, un tercio 0.3. Si el denominador es más pequeño, la fracción tiene un valor más grande en su forma decimal. Entonces, lo que sucede aquí es un ajuste para que los datos, la desviación que es una muestral, porque es para una muestra, adquiera mayor representatividad y no tenga sesgo estadístico. Esa es la explicación que dan los estadistas cuando hablan de por qué la desviación estándar o la desviación media cuadrática para las muestras va a dividir entre n-1. Originalmente se dividía entre n también, pero luego fueron averiguando que al dividir entre un número menos que el tamaño de la muestra, obtenían mejores aproximaciones de lo que era el parámetro poblacional. Así que eso es en esencia por qué aparece entre n-1. Pero esta es la forma y esa es la única diferencia cuando nosotros hablamos de la desviación media cuadrática o varianza para muestras. Muy bien, avanzo por aquí. Varianza y desviación estándar. Cuando nosotros hablamos de la varianza y desviación estándar, voy a recordarles un ejemplo para que también nosotros tengamos idea de qué es lo que sucede cuando hay datos agrupados. Recuerden que aquí hay que entender la naturaleza de las fórmulas. Si yo tengo aquí, voy a poner toda esa extensión de la tabla, porque para poder nosotros aplicarla, las fórmulas tienen un pequeño cambio. Aquí les voy a escribir, cuando hablamos de varianza y desviación estándar en datos agrupados, y en este caso, que es una serie agrupada, aparece un nuevo componente. Y ya vamos a ver
cómo que va construido. Todas las frecuencias se deben multiplicar por la diferencia, que en este caso sería punto medio menos la media elevada al cuadrado y dividido entre el número de datos. Una población. Para que yo pueda establecer el valor de este estadístico, o más bien dicho, de este parámetro, yo necesito construir esto y razonar por qué va así. Recordemos que la media aritmética en clases anteriores nos explicaban, se calcula, necesito los puntos medios como valor más representativo de cada intervalo. Y ahí pues voy a tomar en cuenta otras participaciones. Ya por aquí Marlene Esmeralda ya participó y ahora le voy a pedir que me diga un número del 1 al 16 entero. El 14. 14. Alejandro Aníbal. Vaya, miren, ya cachamos a Alejandro que no está. Dígame otro. Sí estoy, licenciado, solo que la señal la tengo mala. Ah, pero aquí se te oye bien nítido. Entonces, vamos participando, Alejandro. Puntos medios. ¿Cuánto valen? Los 4. Yo me recuerdo, Lee, que bueno, 4.5, 10.5, no sé si estoy mal, 7.5 y 6.5 y 5.5. Sí estás algo mal, porque acordate que los puntos medios se obtienen a partir de cada intervalo. Y el primer intervalo va desde 1000 a menos de 2000. Ahí tenés los dos límites. ¿Le puedo ayudar a Alejandro? Ayúdele. En el primero serían 1500. Correcto. En el segundo 2500. En el tercero 3500. Y en el cuarto 4500. Ok, vaya, ya salvaron a Alejandro ahí. Vaya, voy a seleccionar aquí un número aleatoriamente para que participe. El 9, Cristian Vladimir Guevara. ¿Qué sigue, Cristian, en el cálculo de la media? Sería el punto medio menos la media. Punto medio menos la media para calcular la media. Ahorita todavía no podemos calcular la desviación media cuadrática o varianza porque necesito la media. Porque si me decís punto medio menos la media, ¿cuál media? Primero estamos calculando la media. Para la media se ocupan los puntos medios. Ajá. A ver. Leak sería la frecuencia por el punto medio. Frecuencia por punto medio. Correcto. Ahora vamos multiplicando, Cristian. 5 por 1500. Vaya, está fácil. 5 por 15 y agréguele 2 ceros. 7500. Correcto. La siguiente, 11 por 2500. Multiplíquelo por 10 y súmele 2500. 27500. Correcto.
8 por 3.500. Multiplíquelo por 10 y réstele ahí el doble, va. 28.000, vaya. Y 6 por 4.500. 27.000. Vale. Y luego, acuérdense que la fórmula nos exige la sumatoria de eso, y luego la media aritmética se calcula la sumatoria, todos los puntos medios divididos entre la media. Y aquí tenemos nosotros, dividido entre el número de datos. Aquí tengo la sumatoria y aquí tengo n. ¿Ya? Entonces ya solo se hace ese proceso de dividir y obtengo que la media aritmética en este caso es 3.000. Y ahora sí, ya conozco la media, hoy puedo empezar a construirlo de esta fórmula. Punto medio menos media. Punto medio, 1.500. Menos la media, 3.000. Voy a hacer otra participación ahí, porque así es bonito que ustedes hablen. Cristian Vladimir Guevara, dígame un número del 1 al 16. 14. Alejandro ya tuvo dificultades ahí para comunicarse, así que deme otro. 4. 4 es Wendy Anaí Cáceres. Vaya, Wendy. Vamos con las 4 desviaciones. Miren lo que hace el punto medio. Como valor más representativo, se toma a él y se le resta la media. Vaya, hagamos esos cálculos, Wendy. Bueno. Ya, Wendy. El punto medio menos la media. Acuérdense de que aquí la media, tanto poblacional como, ay Dios mío, miren lo que sucede aquí, va, ahorita reinicio. El lápiz no tengo cuidado, por lo tengo que agarrar así. Miren que este lápiz es bien delicado y cuando a veces lo aprieto de donde no es, me saca. Vaya, aquí vamos. Vaya, estamos aquí. Vaya, Wendy, ya podemos empezar. Punto medio menos media, que ahí la calculamos. Tiene el mismo valor aquí. La misma fórmula se ocupa. 3.000 menos 3.000. ¿Cuál es el primer punto medio, Wendy? 1.500. Y a eso le tiene que restar la media. Ajá, menos 3.000, 1.500. Vale. Pero es menos 1.500. Ajá. Ajá. Sigamos el siguiente. Menos 500. Correcto, sigamos. Lo mismo, menos 500. No. Ah, no, espérame, puse 35.000. 500. 500, muy bien. 1.500 el otro. Muy bien. Vale. Eso es lo que está aquí adentro de paréntesis. Ahora vamos a ir elevando al cuadrado. Vaya, Wendy, dígame un número del 1 al 16. 13. 13. Carolina.
elevemos al cuadrado. El primero me da 2.250.000. Correcto. Digamos. 250.000. Ajá. El Igual otro el igual. otro. Sí. Y este también da la misma cantidad. Ajá. Vale. Ok. Ahora, hasta aquí tengo los cuadrados de las desviaciones, que los saqué de cada punto medio por la frecuencia. Pero recordemos que el punto medio representa a estos 5 datos que están aquí. El punto medio representa a estos 11 datos que están aquí. El punto medio 3500 representa a estos 8 y 4500 representa a estos 6. Entonces lo que hay que hacer es, cada desviación, yo la tuve que haber calculado 5 veces esta, 11 veces esta, 8 veces esta y 6 veces esta. Por eso es que la fórmula lleva frecuencia por punto medio menos media elevada al cuadrado. Y por eso es que es necesario ese último paso, ¿verdad? Cuando yo multiplico 5 por 2.250.000, obtengo ese numerito. 11 por 250.000, obtengo ese otro. 8 por 250.000, obtengo ese último. Y es igual a 2.750.000. Y por último, la sumatoria. Eso da 29.500.000. Sumatoria de esto dividido entre n. Ahí lo tenemos. Podemos trabajarlo y eso nos da 98.333.33. Ahí está el valor. Aquí tenemos el valor de la media aritmética, el valor de la varianza, ahora acordémonos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de lo que es la varianza, y ya pues ahí lo que hacemos es tomar el valor de la varianza y le sacamos raíz cuadrada y eso nos da 961.63. Ese sería el valor con el cual llegamos al término de la desviación estándar. Con estos valores, lo que hemos hallado ahorita es que en promedio se alejan 991 unidades en promedio de lo que es la media. O sea, ahí hay una forma de interpretar que yo creo que les enseñaron en estadística con algo que se llama intervalo de confianza. A ver, ¿quién se acuerda del intervalo de confianza? ¡Ay, mi Dios! Vaya. Qué terrible. Bien. Cuando se trata de una población, lo voy a escribir aquí, el intervalo de confianza va a estar dado por mu más o menos sigma. Y cuando se trate de una muestra, esto va a dar como se va a calcular con x barra más o menos s. En esencia es lo mismo. Entonces yo aquí estoy trabajando datos poblacionales, son datos de las ventas de las sucursales de alguien. Entonces ahí están todas las sucursales en la población. Entonces en el caso de lo que yo estoy diciendo es que hay una confianza en que en promedio están vendiendo $3,000, pero más o menos 991.63.
Este es el intervalo de confianza y si usted quiere establecerlo en términos ya formales de intervalo de confianza, usted tiene que hacer esas diferencias. A 3000, pues si se aleja hacia la izquierda, restándole 991.63, eso le da un valor mínimo de venta allá aproximadamente de 2008.37. Y el valor máximo de venta, 3.991.63. Eso es el intervalo de confianza en el cual esta variable está trabajando. Y lo que nos dice o lo que nos afirma esto, según el teorema de Chebyshev, cuando la población es normal, es que aquí se encuentra el 68% de los datos. Eso lo tuvieron que haber estudiado en curva normal como una de las características de la población normal, que aproximadamente el 68% de los datos se agrupa alrededor de la media y a una distancia no mayor de una desviación típica. Cuando nos alejamos 2 desviaciones típicas, estamos hablando del 95% de los datos aproximadamente, y cuando nos alejamos 3 desviaciones típicas, estamos hablando del 99% de lo que son los datos. Ese es el teorema de Chebyshev y es la base para el análisis en la curva normal. Y de ahí ustedes sacan los valores de Z en confianza para establecer las fórmulas en muestra. Entonces vean cómo está íntimamente relacionado toda esta información. Y esto del intervalo de confianza, las medidas de tendencia central con las medidas de dispersión se relacionan de esta forma. Permiten categorizar por dónde anda la variable. Imagínense si a ustedes le están diciendo, mire, en promedio, en sus almacenes se venden $3,000 con una desviación típica de 991.63. Si usted le dice eso a un humilde mortal, a una persona que no estudió más allá de un bachillerato, que quizás hasta en reposición pasó matemática, pero si se enseña bien y se tienen estos datos, entonces cuando se le da esa información, rápido, por allá por 2008 es lo menos que venden, y 3.991 es lo más que venden en un 68% de probabilidad. Tiene esa confianza de que así se está moviendo su información. Y eso les va a servir a ustedes también para el análisis de datos en futuros trabajos. Bien, hasta el momento, ¿dudas o inquietudes? Bien. Liz, yo no oí cómo sacó la muestra. ¿Cuál muestra? Los 30. Ahí abajo de población. No, es lo mismo. Es que el intervalo de confianza se calcula con media aritmética más o menos sigma. Y es lo mismo en la muestra, solo que los símbolos cambian, ¿va? Es X barra más o menos S. Que acuérdense que X barra es media aritmética y S es desviación típica. Lo mismo que mu es media aritmética y sigma es media aritmética en poblaciones. Eso es lo único. No sé, Ivana, si ese era lo de su pregunta. No, Liz, mi pregunta era lo que está abajo, el 2008.37 y 3.991.63, eso. Intervalo de confianza es aplicar esto, Ivana. ¿Cuál es el promedio acá de esta variable? De las ventas en estas sucursales. El promedio es 3,000. ¿Y cuál es la desviación estándar o desviación típica? 991.63. Entonces la variable me queda categorizada como 3,000 más o menos 991.63. Entonces, si yo quiero saber cuánto es lo menos que se está vendiendo, 3,000 menos 991.63. Ahí sale 2008.37. Y quiero saber por dónde anda el límite superior del intervalo de confianza. Muy bien, 3,000 más 991.63 nos da este valor, 3,991.63. Así se construye el intervalo de confianza. Entonces yo sé que las ventas se mueven
en un 68% de confianza, se mueven entre $2.008 y $3.991.63. Entonces, ese es para interpretar los datos de una variable. Hoy sí, Lee, gracias, que no había escuchado. Vaya, fíjense, en estadística muchas veces se dedican, y ustedes creo que están cambiando ya el chip. Espero yo que lo estén cambiando, porque normalmente en las materias de estadística se limitan a aprenderse el proceso mecánico de esto y descuidan el proceso que es el más importante, el analítico, el que hace la interpretación de los datos. Ese casi no lo exploran. Y por eso yo me encargo en las didácticas de que esto sea el centro, porque ¿cómo calcular esto numéricamente? Si usted le enseñó al estudiante cómo sale la fórmula, el proceso mecánico es sencillo de hacerlo, pero después viene la parte interpretativa, ¿verdad? Cómo se ocupan los datos para interpretar una variable. Si quiero ver el 95% de confianza, yo les decía, haga media aritmética más 2 típicas y menos 2 típicas. Ahí va a tener 95% de confianza. Y si quiere tener 99, haga media aritmética más 3 típicas y menos 3 típicas. O sea, y ahí va a tener el 99% de confianza. Entonces ahí es la manera en cómo se ocupan estas medidas. Medidas de dispersión y medidas de tendencia central juntas, se interpreta la variable de mejor manera. Me permite ver cómo está la variable. No sé si hay alguna otra duda. Bien, si no avanzo, porque hasta ahorita todavía no hemos terminado. Y según lo que yo veo, llevamos 1 hora 11 minutos. ¿Estamos bien? Propiedades que tiene la desviación típica. La desviación típica también guarda estrecha relación, al igual que la media, con algunas propiedades algebraicas. La primera, y creo que es la más obvia, es que la desviación típica le voy a poner así con mayúsculas, miren, nunca es negativa. Y eso es obvio a partir del proceso de construcción de las medidas de dispersión. Como acuérdense que las desviaciones en su estado puro, la sumatoria daba 0 porque salían unas negativas y unas positivas, las tuvimos que hacer positivas con valor absoluto o elevándolas al cuadrado. Entonces, al hacer ese proceso desaparecen los signos menos. Y de ahí para acá es que la desviación típica nunca es negativa. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad de la desviación típica nos dice que si un dato es constante, le voy a poner aquí la desviación típica de una constante, de una serie, le voy a poner así, de datos constante es 0. ¿Por qué es 0? Pongamos un ejemplo sencillo. Notas. Notas de la estudiante que Juana de Arco. En el primer examen 8. Segundo examen 8. Tercer examen 8. Cuarto examen 8. Quinto examen 8. ¿Cuál es su promedio? 8. ¿Cuál va a ser su desviación? Su desviación estándar. Hagamos la cuenta. Como a cada dato le va a restar su media, y en este caso son iguales, 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. 8 menos 8, siempre va a dar 0. Entonces la media aritmética de una serie de datos donde todos se repiten es la misma media, es el mismo dato, y la desviación típica es 0. No hay separación entre ellos. Eso es lo que sacamos con las medidas de dispersión, ¿va? El promedio de separación que hay de cada dato con respecto a la media. Pero como aquí cada dato coincide con la media, entonces su separación de cada uno con respecto a ella es 0. Y el promedio de esas desviaciones, 0. No hay separación de los datos. Todas están en el mismo puesto. Miren cómo es de bonita la estadística
que nos permite analizar de esa forma. Tercera propiedad de lo que es la desviación típica. Cuando se multiplica una constante por una variable, supongamos que estamos así, miren. Le voy a poner así. La desviación típica de una constante que yo le voy a poner K por una variable representada por la serie estadística, ¿verdad? Que tenga, eso va a ser igual cuando yo agarro todos los datos y los multiplico por una constante, va a ser igual a la constante multiplicada, voy a seguir aquí, por la desviación típica de la variable. Vale, vamos a ponerle un poquito de esencia a esto. Si tenemos una serie que normalmente la representamos por x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta un x sub n. Y de esta tenemos que la desviación típica, la voy a representar así, es que tienen esta desviación típica. Esta es la desviación típica de esta variable. O más bien dicho, estamos hablando de que esta es la varianza. Quizás le voy a quitar el cuadrado para que sea la típica, porque estamos hablando de la típica. Esta es su desviación típica. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la primera parte del enunciado? Que la desviación típica de una constante, de una variable, es igual a la constante multiplicada por la desviación típica de la variable. Veamos si es cierto. Cada dato sería multiplicado por K. Entonces, cuando yo vaya haciendo por propiedades de la desviación, por propiedades de la media aritmética, ya aprendimos que la media aritmética, cuando se multiplica una serie de datos por un valor constante, también la media queda afectada. Entonces, la nueva, yo le voy a poner así, miren. Sigma n, la nueva desviación típica va a ser la sumatoria de las desviaciones pero vamos a poner, acuérdense que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, la sumatoria de cada dato va a ir multiplicado por K menos la media, pero si cada dato se multiplica por la media, entonces la media va a quedar multiplicada por la constante también. Y esto va a estar elevado al cuadrado y acá entre n. Eso sería la nueva media, la nueva desviación típica. Y luego, observando, aquí hay un factor común, K, en ambos, que puede salir. Se puede factorizar. Voy a seguir aquí. La nueva desviación típica lleva entonces la raíz cuadrada de la sumatoria, le voy a poner aquí, K factor de x sub i menos x barra, y todo esto al cuadrado entre n. Muy bien, ya vamos dándole forma. Entonces la nueva viene a ser esto, raíz cuadrada de las, el K se le puede repartir el cuadrado. Y como es un factor común, yo puedo sacarla. Ustedes les enseñaron en las propiedades de sumatoria que un número que esté afectando como factor común se puede sacar. Entonces, K cuadrado por la sumatoria de todos los x sub i menos x barra cuadrado entre n.
Y aquí es donde viene el razonamiento. La nueva típica, este número que está multiplicando a todo este otro, si separamos su radical, la K va a salir ya sin radical, pero va a quedar multiplicado por la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los datos menos la media al cuadrado entre n. Y lo que tenemos ahí entonces es que la nueva media es K. ¿Y quién es este K? Es la constante, ¿ya? K multiplicado por este valor A, que originalmente este es sigma. Entonces, ¿qué obtenemos? Que la nueva típica es la antigua típica multiplicada por el valor de la constante. Miren, entonces aquí la propiedad, por eso dice así, la desviación típica de una constante por una variable es igual a la constante multiplicada por la desviación típica de la variable, porque aquí lo podemos ver. Entonces, allá en la PAES salen una serie de problemas en las cuales a los alumnos les exploraban si conocían este tipo de propiedades y les decían en algunos ítems, si a todos los empleados de una tienda le van a subir el 10% de su salario a todos y tienen una desviación, una media de, pongámosle, $200 con una desviación típica de $20, ¿qué va a pasar con la nueva media y qué va a pasar con la nueva desviación típica? Entonces venían y era sencillo, conociendo estas propiedades, darse cuenta que si les iban a aumentar el 20%, entonces iban a quedar multiplicadas por 1.2. Entonces este tipo de problemas sale analizado a partir de este tipo de propiedades. La tercera propiedad de la desviación típica es así de interesante. Miren, cada dato de la serie, si lo multiplico por una constante, entonces la desviación típica antigua, la de ellos, también queda multiplicada por esa constante. Así que ahí lo tenemos, miren. Eso es importantísimo. Quiero ver, aquí ya no me cabe la cuarta propiedad. Quiero ver si en la siguiente he dejado espacio. No. Pero me voy a generar una nueva página para poder seguir trabajando, porque ya vi que no hay. Aquí necesito otra. Vale, hoy sí. Ya le agregué una paginita más ahí para poder escribir, porque faltan. Bien, estamos ahí. Ahora, esa es la tercera propiedad. Cuarta propiedad. Cuarta propiedad. Dice acá, así como nosotros en el anterior analizamos qué pasa al sumar y al restar una variable, al multiplicar una variable, hoy vamos a sumar. Dice la propiedad así, miren. La desviación típica de la suma, le voy a poner así, de la suma de una variable y una constante es igual a la desviación típica de la variable. Vale. Esta, lo que nos está diciendo en esencia es que aunque nosotros le sumemos, y ojo que es suma algebraica, aunque nosotros le sumemos un valor constante a toda una serie, por ejemplo, yo tengo así, serie x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos hasta un x sub n,
Y tengo que la desviación típica es sigma. Y la sigma ya se define, pues como ya lo sabemos y lo hemos aprendido, la desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces aquí tendríamos x sub i menos media cuadrado entre n. Entonces, definida de esa forma, recordémosla, si a cada dato le sumamos una constante, yo le voy a poner así, nueva serie, sería x sub 1 más la constante, x sub 2 más la constante, puntos suspensivos, x sub 3 más la constante. La nueva media, lo que va a suceder es esto. La nueva media va a quedar afectada. La x barra nueva va a ser x barra más k, la media. Pero la desviación típica la vamos a estudiar. Yo le voy a poner así, desviación típica nueva, y voy a sustituir ahí. Es una sumatoria siempre. Cada dato lleva x sub i más k. Pero a cada dato aumentado en k le tengo que restar la nueva media, que sería x barra aumentado en k. Al cuadrado todo esto. Aquí cerramos y esto entre n. Entonces ahí dentro del radical sucede algo bien interesante. Cuando se libera ese paréntesis que está ahí, es x sub i más k menos media menos k. Todo esto elevado al cuadrado. Y como pueden ir viendo ustedes ya, nos queda que la nueva desviación típica, como k positivo y k negativo se eliminan. Lo voy a hacer quizás con otro color para que lo vean. Este se elimina con este. Lo que nos queda aquí es x sub i menos x barra al cuadrado entre n. Entonces, esta es la nueva. Pero yo me doy cuenta que esta expresión es la antigua. O sea, no sufre cambio. Por eso se deduce que la nueva media, la nueva desviación típica, es igual a la desviación típica antigua. Miren, esto sucede. Si se suma o resta un valor, la desviación no se altera, pero la media sí, ya lo sabemos. Y esto es fácil verlo gráficamente también. Imaginemos una serie de datos en la recta. Supongamos que aquí tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, y la media de ellos cae por aquí al centro. Ahí está la media. Si todos estos valores le sumamos una variable, lo que va a pasar es que se van a mover hacia la derecha o se van a mover hacia la izquierda. Supongamos que es positiva. Si yo estoy hablando de agregarles una variable hacia allá, más c, entonces a esta también va a ser más c, esta también va a ser más c, y la media también va a tener más c. ¿Qué va a pasar? Todos se van a desplazar juntitos hacia una nueva posición. Pero ¿qué va a pasar? Mantienen sus distancias. Estos sí respetan la distancia social. Miren, mantienen sus distancias. Todos se mueven C hacia la izquierda o hacia la derecha, pero mantienen sus distancias. Entonces, ¿qué va a pasar con su separación? No cambia. Entonces, como no cambia su separación, entonces su desviación se va a mantener igual. No cambian sus desviaciones. Entonces, por eso la propiedad de esta es bien importante en ese sentido. No tiene ella separación en sí. Bien. Hasta el momento, dudas o inquietudes.
Yo ya voy cerrando, ya solo falta hablar de lo que es el coeficiente de variabilidad. ¿Dudas o inquietudes? Bien, por ahí yo escuché que se abrió el micrófono, pero no escuché. Bueno, entonces avanzo. Cuando nosotros hablamos del coeficiente de variabilidad, estamos hablando de que esta ya es una medida de tendencia, de dispersión, en las cuales siempre seguimos midiendo dispersión, pero se calcula dividiendo lo que es la desviación típica entre la media y multiplicando por 100. Normalmente las variables tienen unidades. Las variables, dependiendo de lo que usted esté estudiando, manejan una unidad de medida. Por ejemplo, si yo estoy midiendo estaturas de un grupo de personas, estaturas de los estudiantes de un grado, las estaturas van a estar dadas en una unidad. Supongamos que son metros y que todas las estaturas se registran en metros. Tanto la media va a estar en metros como la desviación típica va a estar en metros. Así como allá en el ejemplo que vimos, las ventas están en dólares, la desviación típica está en dólares. Ese es el significado. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí nosotros tenemos un valor en una unidad y aquí en otra unidad? Pues como uno está en numerador y otro está en denominador, se eliminan. ¿Qué sucede con el coeficiente de variación? Es una medida de datos adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene dimensiones, no maneja unidades, es un porcentaje. Entonces dice acá, el porcentaje del coeficiente de variación también se utiliza para determinar la confiabilidad de la media aritmética de un conjunto de datos. En general, para determinar la confiabilidad, se puede utilizar la siguiente tabla como parámetro. Y aquí aparece la tabla de confiabilidad. Si al hacer esa división, supongamos que una serie de datos, de notas, digamos, notas de estudiantes, tiene en promedio 6.3 puntos. Con una desviación típica de 1.3 puntos. Si yo quiero calcular el coeficiente de variación de ese estudiante, hago 1.3 puntos, desviación típica, entre 6.3 puntos, y todo esto por 100. Muy bien. Esto me implica que el coeficiente de variación, en este caso, sería, voy a calcularlo por aquí, y eso me genera a mí 20.63%. Este es el coeficiente de variabilidad. Entonces ahora, con esa medida, yo me voy a la tabla e interpreto. Si el coeficiente de variabilidad me da un valor entre el 0% hasta menos del 10%, yo puedo decir que la media es altamente representativa. Es muy confiable utilizarla y es recomendable usarla. Si está entre el 10 y el 20%, menos del 20%, la media es bastante representativa. Y si está entre el 20% hasta menos del 30%, se dice que la media tiene representatividad, se puede usar. Y ese es el caso de este. Miren, este dato que tenemos aquí pertenece a la tercera categoría, donde se dice que la media tiene representatividad. Si va del 30 a menos del 40, ya ahí ya se dice que la media tiene representatividad dudosa o poca representatividad. Y de 40 a menos del 50, yo diría 40 o más, hasta donde llegue al 100, ahí ya carece de representatividad, no es representativa. Esa es la manera en cómo se ocupa el coeficiente de variabilidad. Otra de las ventajas que tiene
es que al ser adimensional, permite comparar series diferentes, permite comparar la dispersión y la confiabilidad de la media de series de unidades distintas. Por ejemplo, si alguien está trabajando en un hospital, pongamos el ejemplo, y es el encargado de medir la presión arterial de un grupo de pacientes, pero también mide el nivel de glucosa en sangre. Entonces, así puramente son dos variables diferentes que no se pueden comparar. Pero si me voy al coeficiente de variabilidad, como desaparecen las unidades, ahí sí puedo decir cuál dato del paciente que está ahí es más disperso y cuál es menos disperso. Comparándolos a través del coeficiente de variabilidad se puede dar cuenta uno de ese tipo de información. Entonces, esa es la ventaja que tiene el coeficiente de variabilidad. Se puede utilizar para comparar series que tienen diferentes unidades. ¿Por qué? Porque como las unidades desaparecen y solo queda un porcentaje, entonces al final yo comparo los porcentajes. Ahí estamos. Miren, ahí he llegado yo a la finalización de esta jornada de las medidas de dispersión. He tratado de ir rápido para no serles gravoso con el tiempo. Y aún así ya completamos 1 hora 36 minutos. ¿Dudas o inquietudes?